Dicen que las cosas más raras casi siempre pasan de noche y en pueblos o en las orillas de las grandes ciudades. Bueno, al menos eso es lo que me dice mi hermano Joel, quien lleva más de 25 años como chofer de taxi. Primero que nada me presento. Me llamo Carlos, pero la historia que les envío es una que le sucedió a mi hermano, quien trabaja como chofer de taxi en un pequeño pueblo que está a las orillas de Monterrey en el estado de Nuevo León, en México. A lo largo de toda su vida él ha visto un sinfín de cosas, aunque la peor de todas ellas, dice, es esta, ya que en ella estuvo en peligro su propia vida. Era una noche cerca de las 11 cuando mi hermano dice ha ido a dejar a una pareja a un pueblo que se llama La Rosa, que está como a media hora del pueblo donde originalmente trabaja él. Cuando venía regresando venía completamente solo por una carrera que, si bien estaba pavimentada, tenía muchos huecos y baches, por lo cual es necesario estar atento al camino y no ir muy rápido, ya que de lo contrario se puede tener un accidente. A pesar de tener ya un largo rato manejando taxi, mi hermano dice que aquella noche algo se sintió raro. El viento soplaba más frío de lo normal y la radio del taxi no captaba más que estática. Mencionó que el hecho que la radio no captara señal alguna nunca antes le había pasado, y eso que había ido a lugares más lejos a dejar pasaje. A pesar de todo eso raro, él se mantuvo en el volante y tomó camino para su casa, cuando de repente dice que en medio de la carretera que estaba circulando, vio algo un tanto particular. Las luces del taxi iluminaron a un par de niños en plena carretera. Aquellos dos niños, según recuerda mi hermano, uno era más alto, de unos 10 años quizás, y el otro parecía tener unos 6 años a lo mucho. Ambos estaban inmóviles, como estatuas. Por lo que vio de reojo mientras se acercaba a ellos, es que vestían ambos con sudaderas grises, las cuales tenían capucha y esta les cubría la cabeza. En sus pies había una clase de sandalias muy ligeras o escasas que apenas si les cubrían de las piedras del camino. Al ver eso, mi hermano se preocupó, ya que por la zona no había ninguna casa. Por donde se viera todo era puro campo y las luces más cercanas estaban fácilmente a unos 7 kilómetros. Al notar todo eso, él se paró pensando que el par de niños o estaban perdidos o bien habían ido al pueblo más cercano y se les había hecho tarde para volver a casa. En cuanto se detuvo, bajó la ventana del taxi y preguntó qué hacían a esas horas en ese lugar. Sin embargo, ninguno de sus niños le respondió esa pregunta. Al contrario, dice que lo primero que le dijeron fue lo siguiente: «Nos puede llevar a casa», dijo con voz suave y monótona al niño más grande. «Pues ¿de dónde vienen? Ya ando terminando mi turno», respondió mi hermano. El niño señaló hacia un camino que salía de la carretera donde iba y que conducía por otro que llevaba justamente a un cerro. «Es allá, arriba de ese lugar, ahí está nuestra casa». Mi hermano dudó en si llevarlos o no, pues ese camino no tenía más que monte y una que otra cabaña vieja que ni siquiera estaba habitada, según recordaba él. Pero no le quedó de otra, pues no podía dejar a ese par de niños ahí en la carretera. Con una duda en el pecho les dijo que subieran. Sin embargo, en ese momento notó algo que antes no prestó atención al hacerlo. Eso era que ese par de niños tenían ojos negros, tan negros como la misma noche, como si no tuvieran fondo. Al notar eso, mi hermano sintió mucho terror, pues bueno, ya les había dicho que sí los llevaría. Los niños se subieron al asiento trasero sin hacer ruido. Era como si simplemente hubieran flotado. Mi hermano ajustó el retrovisor para echarles un vistazo, pero algo le hizo apartar la mirada rápido. Esos ojos, aquellos ojos de los niños, no reflejaban la luz, no tenían brillo, eran como dos pozos negros. ¿Y qué hacían ahí solos, niños?,
Preguntó mi hermano tratando de ignorar el escalofrío que le recorría la espalda. Esperando, dijo el más pequeño. ¿esperando qué? Esperándote. El taxi dio un pequeño sobresalto al pasar por un bache y mi hermano sintió que el aire dentro del coche se hacía cada vez más pesado. Ya no jueguen con eso. ¿De dónde exactamente vienen? ¿O cómo fue que terminaron ahí en medio de la carretera? Dijo él, pero no recibió respuesta. Al ver por el retrovisor, él se dio cuenta que sus niños, aparte de tener los ojos negros, también tenían un semblante inexpresivo. Era como si fueran dos muñecos, dos cosas que no tenían sentimientos. Ahí sintió todavía más escalofríos, pues no entendía qué rayos estaba sucediendo. Gracias a Dios, en ese momento, dice, vio una casa al final del camino, misma que él creyó era donde vivían ese par de niños. Ya casi llegamos. Para la otra, no anden tan noche en la calle. Ya ven que hay gente mala o luego hay animales salvajes ahí caminando, dijo él, a lo que el mayor de los hermanos se le quedó viendo con esos extraños y perturbadores ojos negros. Se estaban acercando más y más hasta esa cabaña cuando mi hermano dice, comenzó a notar que el camino se alargaba más de lo que debería. El monte al lado de la carretera parecía moverse, como si los árboles cambiaran de lugar. El taxi seguía avanzando, pero ya no se movía, ya no avanzaba para nada. Fue ahí que el niño más chico dijo, «Ya llegamos», señalando un punto en medio de la nada. Mi hermano frenó y encendió las luces altas, pero no había nada, solo monte y un viejo árbol seco que parecía retorcerse bajo la luz de la luna. Aquella cabaña que vio antes ya ni siquiera estaba. En ese momento mi hermano se volteó para regañar a los niños, pero el asiento trasero estaba vacío. Mi hermano revisó alrededor, pero no había ni rastro de los niños. Él no sabe, pero esas malditas cosas se fueron sin hacer ruido ni un solo movimiento. Para hacer eso aún más raro, de pronto se escuchó una risa suave, como de un niño jugando. Y sí era eso. Las luces del taxi iluminaron a esos dos niños jugando enfrente de él. Estaban en medio de la nada. No había una casa, no había nada. Solo eran dos niños con ojos negros y chamarras con capucha, jugando en medio de la nada. Mi hermano sintió un enorme terror, por lo cual rápido pisó el acelerador para salir de ahí. En su mente rezaba porque esos niños de ojos negros ya no aparecieran en el taxi, pues él jura y perjura que esas condenadas cosas sí podían hacer eso, aparecer y desaparecer así como si nada. Aquella noche, dice mi hermano, fue la noche en que él se encontró con los famosos niños de ojos negros, y da gracias a Dios que no le hicieron nada malo, solo lo asustaron. Esto me pasó hace apenas unos meses. Me llamo Santiago y vivo en la Ciudad de México desde hace ya unos años. Por cuestiones personales recibí una llamada en la cual mi padre me decía que su madre, o sea mi abuelita Dolores, estaba un poquito grave. Por lo que me dijo mi padre, ella estaba algo delicada de salud y previniendo cualquier cosa. Me recomendó que fuera a visitarla allá en su pequeño pueblito que está en el estado de Hidalgo. Aquello me cayó como un balde de agua fría, pues tenía mucho tiempo de no ver a mi abuelita. De hecho, la última vez que fue a su pueblo a verla, tenía unos 15 años y lo hice en compañía de mis padres, si no me equivoco. Después de enterarme de ello, rápido le dije a mi hermano y los dos tomamos camino a la ciudad de Pachuca y de ahí a un pueblo que se llama Iztaltepec.
donde teníamos que tomar un taxi para poder llegar a la casa de mi abuelita, que se encontraba en un pequeño poblado bastante pequeño sobre la sierra. Ya nos encontrábamos precisamente en Ixtaltepec, mientras estábamos buscando algún taxista local para ver quién podía llevarnos a la casa de mi abuelita, pero nadie quería. En su momento creímos que era por la hora, ya que eran cerca de las 11 de la noche, hora ya algo elevada, además que el camino que se tenía que transitar para llegar a su pueblo era por terracería, algo que de noche es bastante peligroso por aquellos rumbos. Estuvimos buscando taxi hasta que dimos con un señor ya de edad avanzada, quien dijo que sí podía llevarnos. Le especificamos la dirección, a lo que el taxista preguntó una cosa. Ese pueblo está pasando el panteón de San Gaspar, ¿verdad, muchachos? Hace mucho tiempo que no iba a ver a mi abuelita y no recordaba más detalle de su pueblo, pero según haciendo memoria, antes de llegar al pueblo sí se pasaba por un panteón. Fue por ello que le dije que sí. El taxista pensó un momento y también nos dijo que sí, pero antes quería comentar algo sobre ese viaje. Mi hermano y yo creímos que sería algo de dinero, quizás subiría el precio del viaje o algo así. Sin embargo, lo que el taxista comentó estuvo en un principio fuera de lógica. Sí les puedo hacer ese viaje hasta el pueblo, muchachos. Solamente que sí les voy a tener que pedir una cosa. Cuando pasemos enfrente del panteón del pueblo, si ven a una niña sentada enfrente de la puerta, les pido que no la vean a los ojos. Y si pueden, cierren sus ojos. Nada más eso les pido, muchachos. Si lo hacen, nos vamos enseguida. Aquello nos pareció muy extraño, fue por ello que le preguntamos al taxista por qué debíamos hacer eso. El taxista dijo que no era nada especial, solamente era el único requisito que él pedía para poder hacer el viaje. Debido a la alta hora que era y al no haber más taxistas disponibles, le dijimos que sí y tomamos camino hacia el pueblo de mi abuelita. El taxista rápido tomó rumbo por aquella carretera de tierra que atravesaba una parte profunda del bosque. En el camino no se ve una sola luz que no fueran las luces de los faros del taxi. En el camino nadie habló. El taxista no dijo mucho, pues parecía ser de esos reservados, a la vez que mi hermano y yo medio cruzábamos palabras solo recordando algunos lugares por donde íbamos pasando. Muy a lo lejos y pasando cerca de 30 minutos, ya se veían las luces del pueblo de mi abuelita. El taxista bajó por una pendiente y justo se iluminó el inicio del panteón del pueblo. Ahí el taxista nos reafirmó que si había una niña sentada en la entrada, que no la viéramos. Mientras avanzábamos poco a poco, nos acercamos hasta la entrada del panteón, que contaba con una reja grande de acero que por el tiempo y la intemperie ya estaba bastante oxidada. Pero ahí, justo enfrente de esa reja oxidada de acero, a plenas 12 de la noche, estaba una niña sentada enfrente. La niña no tendría más de 12 o 13 años. Vestía con un vestido blanco, largo, como de esos de primera comunión o de confirmación. En sus manos tenía una vela y en su cabeza una corona plástica. Por escasos segundos la vi y al hacerlo, sentí un frío horrible que me recorrió toda la espalda. Pero no entendía por qué. No era que esa niña tuviera algo horrible en su cara o en su cuerpo. Era una niña muy grata a la vista, pero mi cuerpo se estremeció como si supiera que algo malo iba a pasar. El taxista aceleró el paso por el panteón a la vez que dijo que agacháramos la mirada. Mi hermano y yo agachamos la mirada hacia nuestros pies y dejamos de ver por la ventana, pero aún así sentimos un miedo horrible, tanto que el corazón parecía que quería salir de nuestro pecho. Solo sentíamos como el rebotar del taxi contra las piedras nos levantaba por momento de nuestro asiento, y aunque sé que no duró mucho, para mi hermano o al menos para mí sí pareció eterno aquellos segundos.
Después de un momento el taxista dijo que ya podíamos subir la mirada. Al hacerlo el panteón ya había quedado atrás y las luces de las primeras casas del pueblo ya estaban enfrente de nosotros. Quise voltear hacia atrás y ver qué era lo que habíamos dejado atrás, pero el taxista dijo que no lo hiciera. ¿Quién era esa niña? Fue la pregunta obligada. ¿Qué hacía esas horas ahí en el panteón? Le preguntamos al chofer del taxi, siendo que él dijera que era una pobre alma en pena, una que ahí se la pasa en las noches y que no le gusta que la gente la vea. Eso fue lo único que nos dijo. Después de ello ya no quiso platicar más el taxista. Ya entrada la medianoche llegamos por fin a la casa de mi abuelita, quien a pesar de la hora salió a recibirnos. Al vernos ella preguntó si habíamos pasado por el panteón. Curioso fue que su primera pregunta fuera esa, que tuvimos que pasar por el panteón y que habíamos visto una niña de blanco. Mi abuelita preocupada preguntó si la habíamos visto directamente a los ojos o si ella nos había hablado. Le dijimos que el taxista nos dijo que no la viéramos por nada del mundo. Al escuchar eso ella quedó más tranquila. Está bien, hijos. Qué bueno que no la vieron. Cuando la gente se le queda viendo a esa niña, ella se enoja mucho y puede enfermar a las personas, dijo mi abuelita. Según nos contó mi abuelita, en el tiempo que estuvimos ahí en su pueblo, se dice que esa cosa que se aparece en el panteón del lugar no es una niña, sino un demonio. Uno que usa esa forma para espantar y enfermar a las personas. Pero de eso, nadie está seguro a hoy día. Quizás esta historia no la crean, y no los juzgo. Sé que suena muy irreal, pero ojalá al menos se tomen el tiempo para poder escucharla. Digo, nunca está de más si es que un día les pasa algo parecido a ustedes. He sido taxista desde hace más de 20 años. En el pavimento y la tierra he visto muchas cosas, y les puedo decir que estoy curado de espanto. Pero si algo he aprendido en este oficio, es que las noches no solo traen borrachos y desvelados, también traen cosas que ni se imaginan. En esta ocasión les voy a contar algo que me pasó hace unos años, y les juro por lo que más quieran, que es cierto. Para entender esta historia debemos remontarnos al año 2016 en específico, justo a una noche en la cual todo parecía estar bastante tranquilo. Ya saben, una de esas donde casi no había pasaje. Yo iba manejando por las calles de las orillas de la Ciudad de México rumbo a casa, porque ya me andaba dando bastante sueño. La calle estaba medio desierta, apenas se veía uno que otro poste de luz alumbrando con esas luces amarillentas que parpadeaban como si estuvieran a punto de fundirse de un momento a otro. De pronto vi algo un tanto inusual. Se trataba de un viejito parado en una esquina. Conforme me acerqué vi que ese hombre era alguien mayor de cerca de unos 80 años. Este estaba encorvado, con un saco que se veía más viejo que él y un sombrero roto. Él estaba levantando la mano pidiendo un taxi. Al ver eso me frené despacio y bajé la ventana para preguntarle: ¿A dónde va, jefe? Aquel hombre con una voz baja y entrecortada me dijo: A casa. Quiero ir a casa, muchacho, pero verás, no tengo dinero. Lo pensé por un momento. La verdad, mi primera reacción fue decirle que no. Ya saben, uno anda trabajando y no tenía mucho dinero como para andar regalando un viaje así nada más. Lo siento, jefe, no puedo llevarlo, le dije con una mirada triste viendo el semblante de ese hombre viejo. El viejito bajó la mirada, suspiró y dio un paso para atrás, pero algo me picó en el pecho, como si hubiera hecho algo mal. Miré por el retrovisor y él aún seguía ahí,
como esperando que cambiara de opinión. Al verlo ahí vulnerable y pensando que podría ser algún familiar mío que estaba en apuro, regresé por él. Órale, súbase y vámonos. El viejito sonrió, pero no fue una sonrisa de esas normales. Había algo raro en cómo movía los labios, pero no le di importancia. Se subió al asiento del copiloto y cerró la puerta con un ruido de esos secos. Gracias a Dios, hijo. Dios te lo va a pagar un día, ya verás. Dijo a la vez que me dio la dirección justa a donde iba, misma que era por el rumbo del cerro, hacia un lugar donde casi no hay casas. Mientras manejaba, el viejito se quedó callado, pero sentí su mirada fija en mí como si estuviera estudiándome. ¿Y vive solo, jefe, o qué lo tiene tan noche por acá? Le pregunté para romper el silencio. Algo así, dijo el hombre, sonriendo otra vez. Llegamos a un lugar oscuro con árboles a los lados y una brisa que olía como a tierra mojada, donde prácticamente no había casas, solo un portón grande y oxidado. Me detuve y cuando encendí las luces altas, me di cuenta que se trataba del panteón del lugar. ¿aquí vive? Le pregunté al hombre, tratando de no verme tan nervioso. Sí, aquí justamente es donde vivo, muchacho. El viejo abrió la puerta despacio y bajó, pero en cuanto sus pies tocaron el suelo, algo cambió en él. Su figura se enderezó y su piel arrugada comenzó a lijarse. Frente a mí ya no estaba un viejo, sino un hombre joven, como de unos 26 años, con un traje negro impecable, además que él era bastante guapo. Pero vi algo en su sonrisa que me puso los pelos de punta. Y lo peor de todo era que ese hombre estaba descalzo. Él se inclinó un poco hacia la ventana y me dijo: No cualquiera me lleva sin pedir nada a cambio, muchacho. Pero esta noche te voy a recompensar. No te voy a hacer nada. Y tus días serán muy prósperos. Después de decir eso, se dio la vuelta y caminó hacia el panteón, desapareciendo entre las sombras y las lápidas. ¿Quién era ese hombre?, se preguntarán ustedes. Aquel hombre viejo era el mismo diablo. A él le hice un viaje aquella noche. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.